Bienvenidos, Hare Krishna. Saludos a todos, espero que se encuentren bien. Hoy estamos en el último día de este mes de abril, día domingo 30 de abril. Y estamos por leer la segunda mitad de este capítulo completo, el capítulo 7, titulado Encarnaciones programadas con funciones específicas. Y ayer leímos hasta aproximadamente la mitad. Leíamos algunos relatos de diferentes encarnaciones. A medida que leímos también íbamos haciendo notar que algunas encarnaciones que aparecen en esta lista van a tener su propia sección más adelante en el Bhagavatam. Y nos quedamos en un momento en donde se comenzaba a describir actividades de Krishna. Y curiosamente en este capítulo se dedica una porción mayor a las actividades de Krishna. Así que vamos a continuar a partir de allí. Bienvenidos, comenzamos. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Texto 29. En la misma noche del castigo de la serpiente Kalilla, cuando los habitantes de Vrajabhumi dormían despreocupadamente, se encendió un incendio forestal debido a unas hojas secas y parecía que todos los habitantes habrían de encontrar la muerte con toda seguridad. Pero el Señor, juntamente con Balarama, los salvó simplemente con cerrar los ojos. Así son las actividades sobrehumanas del Señor. 30. Cuando la pastora de vacas, Yashoda, la madre adoptiva de Krishna, estaba tratando de atar con sogas las manos de su hijo, observó que la soga carecía siempre de la longitud necesaria. Y cuando finalmente se dio por vencida, el Señor Krishna poco después abrió la boca, en la cual la madre observó que se encontraban todos los universos. Al ver esto, se le presentaron dudas en la mente, pero ella se convenció de una manera diferente de la naturaleza mística de su hijo. 31. El Señor Krishna salvó a su padre adoptivo, Nanda Maharaj, del temor del semidios Varuna, y liberó a los pastorcillos de vacas de las cuevas de las montañas, pues fueron puestos allí por el hijo de Maya. Además, a los habitantes de Vrindavana, que durante el día se encontraban muy atareados trabajando y de noche dormían profundamente debido a su ardua labor del día, el Señor Krishna les confirió la promoción al planeta más elevado del cielo espiritual. Todos estos actos son trascendentales y ciertamente demuestran, sin duda alguna, su divinidad. 32. Cuando los pastores de vacas de Vrindavana, por instrucción de Krishna, dejaron de ofrecerle sacrificios a Indra, el rey celestial, toda la extensión de tierra conocida como Vraja fue amenazada con ser arrastrada por constantes y fuertes lluvias que caerían durante 7 días. El Señor Krishna, debido a su misericordia sin causa, para con los habitantes de Vraja, si bien tenía tan solo 7 años de edad, sostuvo con una mano la colina conocida como Govardhana. Él hizo esto para proteger a los animales de la embestida del agua. 33.
Cuando el Señor se encontraba dedicado a sus pasatiempos de la danza rasa en el bosque de Vrindavana, avivando los deseos sexuales de las esposas de los habitantes de Vrindavana, mediante dulces y melodiosas canciones, un demonio de nombre Shankachuda, un rico seguidor del tesorero del cielo, Kubera, raptó a las doncellas y el Señor le separó la cabeza del tronco. 34 y 35. Todas las personalidades demoníacas, tales como Pralamba, Dhenuka, Baka, Keshin, Arishta, Chanura, Mustika, el elefante Kuvalayapida, Kamsa, Yavana, Narakasura y Paundraka, grandes mariscales tales como Shalva, el mono Dvivida y Valvala, Dantavakra, los 7 toros, Sambara, Vidurata y Rukmi, así como también grandes guerreros tales como Kamboya, Matsya, Kuru, Srinjaya y Kekaya, habrán todos de pelear vigorosamente, bien sea directamente con el señor Hari o con él bajo sus nombres de Baladeva, Arjuna, Bhima, etc. Y los demonios, siendo así matados, habrán de alcanzar, bien sea el Brahmayoti impersonal o su morada personal en los planetas Vaikunta. 36. El propio Señor en su encarnación de hijo de Satyavati, o sea, el Señor en la encarnación de Vyasadeva, habrá de considerar que su recopilación de la literatura védica sería muy difícil de ser entendida por las personas poco inteligentes y de vida corta, y por consiguiente habrá de dividir el árbol del conocimiento védico en diferentes ramas, de acuerdo con las circunstancias de la era en cuestión. 37. Cuando los ateos, después de estar bien versados en el conocimiento científico védico, aniquilen a los habitantes de los diferentes planetas, volando invisibles en el cielo, en cohetes bien construidos, preparados por el gran científico Maya, el Señor habrá de confundir sus mentes vistiéndose atractivamente como Buda y predicará principios subreligiosos. 38. Luego, al final de Kali Yuga, cuando ya no existen temas que traten de Dios, ni siquiera en las residencias de los supuestos santos y caballeros respetables de las 3 castas superiores, y cuando el poder del gobierno se traslade a las manos de los ministros elegidos entre la clase Shudra de bajo nacimiento o de aquellos más bajos que ellos, y cuando ya no se conozca nada de las técnicas de sacrificio, ni siquiera de palabra, en ese momento, el Señor aparecerá como el castigador supremo. 39. Al comienzo de la creación, existimos la penitencia, los prajapatis, los grandes sabios que engendran, y yo, el Señor Brahma. Luego, durante la manutención de la creación, existen Vishnu, los semidioses con poderes de control y los reyes de diferentes planetas. Mas al final hay irreligión, y luego aparecen el señor Shiva y los ateos llenos de ira, etc. Todo ello constituye diferentes manifestaciones representativas de la energía del poder supremo, el Señor. Texto 40.
¿Quién puede describir por completo el poder de Vishnu? Ni siquiera el científico que pudiera haber contado las partículas de los átomos del universo puede hacerlo, debido a que solo fue Él, el Señor, quien en su forma de Trivikrama movió su pierna sin esfuerzo alguno más allá del planeta más elevado, Satyaloka, hasta el estado neutral de las tres modalidades de la naturaleza material, y todos se conmovieron. 41. Ni yo, ni todos los sabios nacidos antes que tú, conocemos por completo a la omnipotente personalidad de Dios. Por consiguiente, ¿qué pueden conocer acerca de Él otras personas que nacen después de nosotros? Ni siquiera la primera encarnación del Señor, es decir, Shesha, ha sido capaz de alcanzar el límite de ese conocimiento. Si bien Él está describiendo las cualidades del Señor con 1000 caras. 42. Pero todo aquel que se encuentra específicamente favorecido por el Señor Supremo, la personalidad de Dios, debido a su inmaculada entrega al servicio del Señor, puede superar el infranqueable océano de la ilusión y puede comprender al Señor. Mas, aquellos que están apegados a este cuerpo, destinado a ser comido, al final, por perros y chacales, no pueden lograr eso. 43 al 45. Oh Narada, si bien las potencias del Señor son incognoscibles e inconmensurables, aún así, debido a que nosotros, todos nosotros somos almas rendidas, sabemos cómo Él actúa a través de las potencias de Yoga Maya. Y en forma similar, las potencias del Señor también le son conocidas al todopoderoso Shiva, al gran rey de la familia Atea, es decir, a Prahlada Maharaj, a Swayambhuva Manu, a su esposa Satarupa, a sus hijos e hijas como Priyavrata, Uttanapada, Akuti, Devahuti y Prasuti, a Prachinavari, a Ribu, a Anga, el padre de Vena, a Maharaj Dhruva, a Ikshvaku, a Aila, a Muchukunda, a Maharaj Janaka, a Gandhi, a Raghu, a Ambarisha, a Sagara, a Gaya, a Nahusa, a Mandata, a Alarka, a Satadhanu, a Anu, a Rantideva, a Bhishma, a Bali, a Anurtaraya, a Dilipa, a Saubhari, a Utanka, a Shibi, a Devala, a Pipalada, a Sarasvata, a Uddhava, a Parashara, a Burishena, a Bibhisana, a Hanuman, a Shukadeva Goswami, a Arjuna, a Aristasena, a Vidura, a Srutadeva, etc. Texto 46. Las almas rendidas que provienen incluso de grupos que llevan vidas pecaminosas, como las mujeres, la clase laboral, los montañeses y los siberianos, o incluso los pájaros y las bestias, pueden también conocer acerca de la ciencia de Dios y librarse de las garras de la energía ilusoria, rindiéndose a los devotos puros del Señor y siguiendo sus pasos en el servicio devocional. Texto 47. Aquello que se experimenta como el Brahman absoluto
está lleno de ilimitada bienaventuranza, sin congoja alguna. Esa es indudablemente la fase suprema del disfrutador supremo, la personalidad de Dios. Él está eternamente exento de toda perturbación y libre de temor. Él es la conciencia plena en contraste con la materia. Él es la principal causa original de toda causa y efecto, incontaminado y sin diferencias, en quien no hay sacrificio en pos de actividades fruitivas y en quien no se encuentra la energía ilusoria. (48) En un estado trascendental así, no hay necesidad de control artificial de la mente, especulación mental ni meditación, tal como lo realizan los ñanis y los yogis. Uno abandona esos procesos, así como el rey celestial Indra se abstiene de tomarse la molestia de excavar un pozo. 49. La personalidad de Dios es el amo supremo de todo lo auspicioso, debido a que los resultados de cualesquiera acciones que realiza el sirviente, bien sea en la existencia material o en la espiritual, son todos otorgados por el Señor. Por ello, Él es el benefactor último. Toda entidad viviente individual es innaciente, y por lo tanto la entidad viviente existe incluso después de la aniquilación del cuerpo, hecho de elementos materiales, tal como el aire que se encuentra dentro del cuerpo. 50. Mi querido hijo, ahora te he explicado en resumen a la suprema personalidad de Dios, quien es el creador de los mundos manifestados. Sin Él, Hari, el Señor, no existe ninguna otra causa de las existencias fenomenales y noumenales. 51. Oh Narada, esta ciencia de Dios, el Srimad Bhagavatam, me fue hablada en resumen por la suprema personalidad de Dios y fue hablada como la acumulación de sus diversas potencias. Por favor, expande tú esta ciencia. Texto 52. Por favor, describe la ciencia de Dios con determinación y en una forma que le resulte muy posible al ser humano desarrollar el trascendental servicio devocional hacia la personalidad de Dios Hari, la superalma de todo ser viviente y la fuente summum bonum de todas las energías. 53. Las actividades del Señor en relación con sus diferentes energías han de ser descritas, apreciadas y oídas de acuerdo con las enseñanzas del Señor Supremo. Si ello se realiza regularmente, con devoción y respeto, es seguro que uno escapará de la energía ilusoria del Señor. Aquí termina este capítulo 7 titulado Encarnaciones programadas con funciones específicas. Ok. Entonces, tenemos aquí esta conversación entre padre e hijo, entre el señor Brahma y Narada Muni. Y vamos a ir viendo a lo largo del capítulo, vamos a ir deteniéndonos en cada una de las encarnaciones que se mencionaron. Vimos por ahí, ustedes lo notaron, vimos por allí incluido
el nombre de muchos demonios a quien Krishna mata en diferentes encarnaciones. Vamos entonces a abordar ese tema de cómo es que Krishna, al momento de descender, ya sea a este planeta o a cualquier otro de los universos, Krishna se encarga de matar a muchos demonios y cómo a ellos. Vamos a hablar también en su momento del concepto ese de demonio, porque eh, sin duda que es diferente al concepto de demonio que usualmente se acostumbra a utilizar, tal vez en todo Occidente. Y entonces, ¿cómo es que Krishna, matando a estas personas, no es que está siendo malo con ellos? Que de hecho esa pregunta, muy interesante que esa pregunta que puede surgir, ¿no? ¿Por qué razón Krishna, el Ser Supremo, el Señor Supremo, si supuestamente no tiene odio hacia con nadie, ¿por qué razón entonces Él se dedica a matar a muchos demonios o seres demoníacos? Esa misma pregunta va a ser planteada más adelante por Pariksit en el Bhagavatam. Y si no estoy recordando mal, es al inicio del canto sexto o canto séptimo, en donde Pariksit hace esa misma pregunta. ¿Cómo es posible que el Señor Supremo, siendo imparcial, entonces en ciertos momentos se pone del lado de unos y para defender a estos mata a los otros? Pero no se suponía que Dios es el Padre de todos. No se supone que Dios es amoroso para con todos. Vamos a hablar también a lo largo del capítulo, llegado su momento, vamos a hablar de ello. Y interesante como vimos aquí también que el capítulo mismo termina con prácticamente una idea similar que vimos en el capítulo anterior. Vamos a desplazarnos allá un momento. De hecho, ambos capítulos que son hablados ambos por el señor Brahma, él encierra y culmina cada capítulo, tanto el sexto como el séptimo, culmina cada capítulo recitando la misma idea. Estoy aquí en el capítulo anterior, capítulo 6, y veamos lo que él dijo en el último verso. Le dice a su hijo: oh Narada, ahora voy a describirte las encarnaciones trascendentales del Señor. Oír hablar de sus actividades contrarresta la materia impura que se ha acumulado. Aquí aparece la idea de la purificación en el acto de oír las narraciones del Señor. Y vamos a ir al último verso ahora de este capítulo 7, en donde el señor Brahma termina diciendo: las actividades del Señor en relación con sus energías han de ser descritas, apreciadas y oídas. Si ello se realiza gradualmente con devoción y respeto, es seguro que uno se escapará de la energía ilusoria del Señor. En el verso anterior él habla de purificarse, y aquí en este verso habla de librarse de la energía ilusoria, que en un sentido es lo mismo. A ver, son dos cosas distintas, pero ocurren simultáneamente. A medida que uno se purifica, en esa misma medida uno se libera, porque de hecho estamos condicionados por aquellas cosas que son impuras. Por lo tanto, limpiarme de aquellas cosas que son impuras me hace liberarme de ellas. Por lo tanto, como dije, son simultáneas, la purificación y la liberación. Y es así como tenemos un concepto doble o dos cualidades que están presentes en los grandes devotos del Señor. Se habla de los devotos puros como sinónimo de las almas liberadas. Como dije, prácticamente estamos hablando de lo mismo: una persona pura, un alma liberada. Puedo mencionar aquí algo que en relación a este tema de la pureza y la libertad, que no tiene relación más con el capítulo, pero justamente ayer estaba leyendo algo en relación a una idea que parece ser que muchas personas comparten: la idea de que
hasta cierta edad todos los niños son puros o son santos. Y en cierta medida y bajo ciertos criterios, sí, un niño tiene un cierto grado de pureza y de inocencia, vamos a decir. Sin embargo, el Bhakti agrega información más detallada sobre la pureza, y partiendo desde la perspectiva que presenta el Bhakti, esa pureza no necesariamente es sinónimo de inocencia. El niño es inocente de cómo funciona, digamos, el mundo, digamos. Pero de acuerdo con el Bhakti, ese niño que todavía tiene cierta inocencia, ese alma proviene de otras vidas previas, y por el hecho de que proviene de otras vidas previas, indudablemente en sus vidas previas, al menos en su vida anterior, generó diferentes deudas, digamos. Por lo tanto, está entrando a una nueva vida que en su etapa de niñez va a tener un lapso de inocencia, pero llegado a cierto momento, aquellas deudas que tiene van a hacerse más manifiestas, y el niño va a irse presionando cada vez más de lujuria, de ira, de codicia, de rencor, de avaricia. Y repito, de acuerdo con el Bhakti, no es que la lujuria, la ira y la codicia se desarrollan en el niño por el ambiente social. El ambiente social es un factor, pero se desarrollan en él porque ya están listas ahí en el corazón para florecer a su debido momento. Y bueno, eso en relación a la pureza y la libertad. Vimos aquí también entonces una idea que también el señor Brahma la reitera, seguramente ustedes lo notaron, que en el capítulo anterior leímos de el señor Brahma diciendo que yo no puedo conocer los límites del Señor Supremo. Y aquí, una vez más, él repite esa misma idea. Estoy subrayando aquí, leyendo. Ni yo, ni todos los sabios nacidos antes que tú, conocemos por completo a la omnipotente personalidad de Dios. Por consiguiente, ¿qué pueden conocer acerca de Él otras personas que nacen después de nosotros? Y esto nos incluye definitivamente a nosotros. Por lo tanto, como hemos dicho también, nuestro intento por estudiar acerca de estas actividades del Señor, sus encarnaciones, conocer cómo funcionan sus energías y todo lo demás, siempre está bajo el espíritu de tratar de sumergir nuestra capacidad de pensar, sumergir nuestra capacidad intelectual, sumergirla en temas relacionados con Dios. Ese es el espíritu que impregna el estudio Vaishnava devocional, y no es el intento por tratar de memorizar todo, captar todo y comprenderlo a cabalidad, a profundidad, sí, pero no a cabalidad, porque no es ese nuestro objetivo, porque ya lo sabemos y lo venimos leyendo cada tanto, que personas mucho más inteligentes que nosotros saben que eso es imposible, conocerlo a cabalidad al 100%. Lo que nos queda, y está bien que así sea, porque no hace falta conocerlo al 100%, con dedicar nuestra devoción y nuestra seriedad al asunto, ese es el criterio suficiente, es lo necesario, ¿no? Y con ese mismo espíritu, entonces nos estamos adentrando a este capítulo 7, del cual vamos a extraer tanta información de las encarnaciones del Señor y cómo ellas tienen fines específicos, ¿no? Nos va a dar la oportunidad de hablar de el por qué ocurren esas encarnaciones, no solo estas de este capítulo, sino por qué ocurre en sí el acto del Señor Supremo descender. Todo eso serán los temas que nos esperan para este capítulo. Muy bien, estimados amigos, estimados Vaishnavas, espero que tengan un excelente domingo, hoy día de descanso. Entonces nos vemos mañana. Hare Krishna. Saludos a todos.